El hombre en busca de sentido. Es muy fácil para el que no ha estado nunca en un campo de concentración hacerse una idea equivocada de la vida en él, idea en la que piedad y simpatía aparecen mezcladas, sobre todo al no conocer prácticamente nada de la dura lucha por la existencia que precisamente en los campos más pequeños se libraba entre los prisioneros, del combate inexorable por el pan de cada día y por la propia vida, por el bien de uno mismo y por la propia vida, por el bien de uno mismo y por el de un buen amigo. Este relato trata de mis experiencias como prisionero común, pues es importante que diga, no sin orgullo, que yo no estuve trabajando en el campo como psiquiatra, ni siquiera como médico, excepto en las últimas semanas. El silbato de la locomotora tenía un sonido misterioso, como si enviara un grito de socorro en conmiseración del desdichado cargamento que iba destinado a la perdición. Entonces, el tren hizo una maniobra. Nos acercábamos sin duda a una estación principal, y de pronto, un grito se escapó de los angustiados pasajeros. Hay una señal, Auschwitz. Su solo nombre evocaba todo lo que hay de horrible en el mundo. Cámaras de gas, hornos crematorios, matanzas indiscriminadas. El tren avanzaba muy despacio. Se diría que estaba indeciso, como si quisiera evitar a sus pasajeros, cuanto fuera posible, la atroz constatación. A la espera de trasladarlos a otros campos más pequeños, metieron a 1,100 prisioneros en una barranca construida para albergar probablemente a unas 200 personas como máximo. Teníamos hambre y frío, y no había espacio suficiente ni para sentarnos en cuclillas en el suelo desnudo, no digamos ya para tendernos. Durante 4 días, nuestro único alimento consistió en un trozo de pan de unos 150 gramos. Nos dijeron que dejáramos nuestro equipaje en el tren y que formáramos 2 filas, una de mujeres y otra de hombres, y que desfiláramos ante un oficial de las SS. Uno a uno, los hombres pasamos ante el oficial. Ahora lo tenía frente a frente. Era un hombre alto y delgado, y llevaba un uniforme impecable que le sentaba perfectamente. Qué contraste con nosotros, todos sucios y mugrientos, después de tan largo viaje. Había adoptado una actitud de aparente descuido, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Ninguno de nosotros tenía la más remota idea del siniestro significado que se ocultaba tras aquel pequeño movimiento de su dedo, que señalaba unas veces a la izquierda y otras a la derecha, pero sobre todo a la derecha. Por la tarde nos explicaron la significación del juego del dedo. Se trataba de la primera selección, el primer veredicto sobre nuestra existencia o no existencia. Para la gran mayoría de aquella expedición, cerca de un 90% significó la muerte. La sentencia se ejecutó en las horas siguientes. Los que fueron enviados hacia la izquierda marcharon directamente desde la estación al crematorio. Esperamos en un cobertizo, que parecía ser la antesala de la cámara de desinfección. Los hombres de la SS aparecieron y extendieron unas mantas sobre las que teníamos que echar todo lo que llevábamos encima, relojes y joyas. Otra vez oímos gritar, dando órdenes a aquellas voces roncas. A empujones nos condujeron de la antesala inmediata a los baños. Allí nos agrupamos en torno a un hombre de las SS, que esperó hasta que todos hubimos llegado. Entonces dijo: os daré 2 minutos y mediré el tiempo por mi reloj. En estos 2 minutos os desnudaréis por completo y dejaréis en el suelo, junto a vosotros, todas vuestras ropas. No podéis llevar nada con vosotros a excepción de los zapatos, el cinturón, las gafas y en todo caso el braguero. Empiezo a contar. ¡Ahora! Seguidamente pasamos a las duchas, donde nos volvieron a alinear. A duras penas nos reconocimos, pero con gran alivio, algunos constataban que de las duchas salía agua de verdad. Mientras esperábamos a ducharnos, nuestra desnudez se nos hizo patente. Nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos mondos y lirondos. Literalmente hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. Las ilusiones que algunos de nosotros conservábamos, todavía las fuimos perdiendo una a una. Entonces, casi inesperadamente, muchos de nosotros nos sentimos embargados por un humor macabro. Supusimos que nada teníamos que perder, como no fueran nuestras vidas, tan ridículamente desnudas. Una fría curiosidad era lo que predominaba incluso en Auschwitz, algo que separaba la mente de todo lo que la rodeaba y la obligaba a contemplarlo todo con una especie de objetividad. Al llegar a este punto, cultivábamos este estado de ánimo como medida de protección. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera dormían 9 hombres, directamente sobre los tablones.
Para cada 9 había 2 mantas. Claro está que solo podíamos tendernos de costado, apretujados y amontonados los unos contra los otros, lo que tenía ciertas ventajas a causa del frío que penetraba hasta los huesos. Aunque estaba prohibido subir los zapatos a las literas, algunos los utilizaban como almohadas a pesar de estar cubiertos de lodo. Si no, la cabeza de uno tenía que descansar en el pliegue de un brazo casi dislocado. Y aún así, el sueño venía y traía olvido y alivio al dolor durante unas pocas horas. El prisionero, recién llegado, experimentaba las torturas de otras emociones más dolorosas, todas las cuales intentaba amortiguar. La primera de todas era la añoranza sin límites de su casa y de su familia. A veces era tan aguda que simplemente se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia que le producía toda la fealdad que le rodeaba, incluso en las formas externas más simples. La apatía, el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno no le importaría ya nunca nada eran los síntomas que se manifestaban en la segunda etapa de las reacciones psicológicas del prisionero, y lo que eventualmente le hacían insensible a los golpes diarios, casi continuos. Gracias a esta insensibilidad, el prisionero se rodeaba enseguida de un caparazón protector muy necesario. Los golpes se producían a la mínima provocación y algunas veces sin razón alguna. Si alguien nos preguntara sobre la verdad de la afirmación de Dostoyevsky, que asegura terminantemente que el hombre es un ser que pueda ser utilizado para cualquier cosa, contestaríamos: cierto, para cualquier cosa, pero no nos preguntéis cómo. En cada traslado tenía que haber un número determinado de pasajeros. Quien fuera no importaba tanto, puesto que cada uno de ellos no era más que un número y así era como constaban en las listas. Al entrar en el campo se les quitaban todos los documentos y objetos personales. Al menos ese era el método seguido en Auschwitz. Por consiguiente, cada prisionero tenía la oportunidad de adoptar un nombre o una profesión falsos, y lo cierto es que por varias razones muchos lo hacían. Pronto entraba en acción uno de los guardias y golpeaba a los hombres con la culata de su rifle, haciendo que se levantaran rápidamente. Cuanto más adelantado se estuviera en la columna, menos probabilidades tenías de detenerte y de tener que esperar después la distancia perdida corriendo con los pies doloridos. Qué agradecido debía sentirme por haber sido designado médico personal de su señoría, el capo, y por marchar en cabeza a un paso regular. Como pago adicional a mis servicios, yo podía estar seguro de que mientras en nuestro lugar de trabajo se repartiera un plato de sopa a la hora de comer, cuando llegara mi turno, él metería el casillo hasta el fondo del perol para pescar unas pocas habichuelas. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, era un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad se desdibujaba y todos nuestros esfuerzos y todas nuestras emociones se centraban en una tarea: la conservación de nuestras vidas y la de otros compañeros. Durante la última parte de nuestro encarcelamiento, la dieta diaria consistía en una única ración de sopa aguada y un pequeñísimo pedazo de pan. Se nos repartía además un extra consistente en 20 gramos de margarina o una rodaja de salchicha de baja calidad, o un pequeño trozo de queso, o una pizca de algo que pretendía ser miel, o una cucharada de jalea aguada. Cada día una cosa. Una dieta absolutamente inapropiada en cuanto a calorías, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pesado trabajo manual y nuestra continua exposición a la intemperie con ropas inadecuadas. La desnutrición, además de ser causa de preocupación general por la comida, probablemente explica también el hecho de que el deseo sexual brillara por su ausencia. Aparte de los efectos del shock inicial, esta parece ser la única explicación del fenómeno que un psicólogo se veía obligado a observar en aquellos campos solo de hombres, que en oposición a otros establecimientos estrictamente masculinos, por ejemplo, los barracones del ejército, la perversión sexual era mínima. A pesar del primitismo físico y mental imperantes a la fuerza, en la vida del campo de concentración aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe duda que las personas sensibles acostumbradas a una vida intelectual rica sufrieron mucho. Su constitución era a menudo endeble, pero el daño causado a su ser interno fue menor. Eran capaces de aislarse del terrible entorno, retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Solo de esta forma puede uno explicarse la paradoja aparente de que algunos prisioneros, a menudo los menos fornidos, parecían soportar mejor la vida del campo que los de naturaleza más robusta. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor de la mañana, que comenzaba a mostrarse, pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien distinguía con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el del sol del amanecer.
Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta que puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humano intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente, si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. No sabía si mi mujer estaba viva, ni tenía medio de averiguarlo. Durante todo el tiempo de reclusión no hubo contacto postal alguno con el exterior, pero nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome, insensible a tal hecho, a la contemplación de su imagen, y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante. El humor es otra de las armas con la que el alma lucha por su supervivencia. Es bien sabido que en la existencia humana, el humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque no sea más que por unos segundos. Los intentos para desarrollar el sentido del humor y ver las cosas bajo una luz humorística son una especie de truco que aprendimos mientras dominábamos el arte de vivir, pues aún en un campo de concentración es posible practicar el arte de vivir, aunque el sufrimiento sea omnipresente. Los escasos placeres de la vida del campo nos producían una especie de felicidad negativa, la liberación del sufrimiento, como dijo Schopenhauer, pero solo de forma relativa. Los verdaderos placeres positivos, aún los más pequeños, escaseaban. El prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Añoraba su intimidad y su soledad. Después de mi traslado a un llamado campo de reposo, tuve la rara fortuna de encontrar de vez en cuando 5 minutos de soledad. Resulta difícil para un extraño comprender cuán poco valor se concedía en el campo a la vida humana. El prisionero estaba ya endurecido, pero posiblemente adquiría más conciencia de este absoluto desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Uno se convertía literalmente en un número, que estuviera muerto o vivo no importaba, ya que la vida de un número era totalmente irrelevante, y menos aún importaba lo que había tras aquel número y aquella vida, su destino, su historia o el nombre del prisionero. El prisionero de un campo de concentración temía tener que tomar una decisión o cualquier otra iniciativa. Esto era resultado de un sentimiento muy fuerte que consideraba el destino, dueño de uno, y creía que, bajo ningún concepto, se debía influir en él. Estaba además aquella apatía, que en buena parte contribuía a los sentimientos del prisionero. A veces era preciso tomar decisiones precipitadas que, sin embargo, podían significar la vida o la muerte. El último día que pasamos en el campo fue como un anticipo de la libertad, pero nuestro regocijo fue prematuro. El delegado de la Cruz Roja nos aseguró que se había firmado un acuerdo y que no se iba a evacuar el campo. Sin embargo, aquella noche llegaron los camiones de las SS, trayendo orden de despejar el campo. Los últimos prisioneros que quedaban serían enviados a un campo central, desde donde se les remitiría a Suiza en 48 horas para canjearlos por prisioneros de guerra. Aparte de su función como mecanismo de defensa, la apatía de los prisioneros era también el resultado de otros factores. El hambre y la falta de sueño contribuían a ella, así como la irritabilidad en general, que era otra de las características del estado mental de los prisioneros. Además de esas causas físicas estaban también las mentales, en forma de ciertos complejos. La mayoría de los prisioneros sufrían de algún tipo de complejo de inferioridad. Todos nosotros habíamos creído alguna vez que éramos alguien, o al menos lo habíamos imaginado. Pero ahora nos trataban como si no fuéramos nadie, como si no existiéramos. La conciencia del amor propio está tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y más espirituales que no puede arrancarse ni viviendo en un campo de concentración. Tras este intento de presentación psicológica y explicación psicopatológica de las características típicas del recluido en un campo de concentración, se podría sacar la impresión de que el ser humano es alguien completa e inevitablemente influido por su entorno. Pero, ¿y qué decir de la libertad humana? Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos, los cuales prueban que puede vencerse la apatía, eliminarse la irritabilidad. El hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón, consolando a los demás.
dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. A diario, a todas horas, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo. La libertad interna, que determinaban si uno iba o no iba a ser el juguete de las circunstancias, renunciando a la libertad y a la dignidad, para dejarse moldear hasta convertirse en un recluso típico. Es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. La vida que admite una sola posibilidad de conducta, a saber, la actitud del hombre hacia su existencia, una existencia restringida por fuerza que le son ajenas. A este hombre le están prohibiendo tanto la vida creativa como la existencia de goce. Pero no solo son significativas la creatividad y el goce, todos los aspectos de la vida son igualmente significativos, de modo que el sufrimiento tiene que serlo también. El sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no pueden apartarse el destino o la muerte. Sin todos ellos la vida no es completa. ¿Tiene algún sentido todo este sufrimiento? ¿Todas estas muertes? Si carecen de sentido, entonces tampoco lo tiene sobrevivir al internamiento. Una vida cuyo último y único sentido consistiera en superarla o sucumbir, una vida, por tanto, cuyo sentido dependiera, en última instancia, de la casualidad, no merecería la pena de ser vivida. De los prisioneros, solamente unos pocos conservaron su libertad sin reducción y consiguieron los méritos que les brindaba su sufrimiento. Pero aunque solo sea un ejemplo, es prueba suficiente de que la fortaleza íntima del hombre puede elevarle por encima de su adverso. Y estos hombres no están únicamente en los campos de concentración. Por doquier, el hombre se enfrenta a su destino y tiene siempre oportunidad de conseguir algo por vía del sufrimiento. En palabras de Bismarck, la vida es como visitar al dentista. Se piensa siempre que lo peor está por venir, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando este pensamiento, podríamos decir que muchos de los prisioneros del campo de concentración creyeron que la oportunidad de vivir ya les había pasado, y sin embargo, la realidad es que representó una oportunidad y un desafío, que o bien se puede convertir la experiencia en victorias, la vida en un triunfo interno, o bien se puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar como hicieron la mayoría de los prisioneros. ¿Qué dice Spinoza en su Ética? La emoción, que constituye sufrimiento, deja de serlo tan pronto como nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Con la pérdida de la fe en el futuro, perdía asimismo su sostén espiritual, se abandonaba y decaía, y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Por regla general, este se producía de pronto, en forma de crisis, cuyos síntomas eran familiares al recluso con experiencias en el campo. Desgraciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto, ninguna finalidad en vivirla. Ese estaba perdido. Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Unas veces la situación en que un hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción. Otras puede resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y a veces, lo que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad y en todo momento no hay más que una única respuesta correcta al problema que la situación plantea. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que incluso sufriendo, él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopta al soportar su carga. El prisionero más antiguo del campo era mucho peor que todos los guardias de las SS juntos. Golpeaba a los demás prisioneros a la más mínima falta, mientras que el comandante alemán, hasta donde yo sé, no levantó nunca la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de saber que un hombre fue guardia del campo o prisionero nada nos dice. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos
que en términos generales merecen que se les condene. Los límites entre estos grupos se superponen muchas veces y no debemos inclinarnos a simplificar las cosas asegurando que unos hombres eran unos ángeles y otros unos demonios. De todo lo expuesto debemos sacar la consecuencia de que hay dos razas de hombres en el mundo, y nada más que dos, la raza de los hombres decentes y la raza de los indecentes. Ambas se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo se compone de hombres decentes o de hombres indecentes, así sin más ni más. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizás mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas, con paso firme, musitando una oración. Llegamos ya a la tercera fase de las reacciones espirituales del prisionero, su psicología tras la liberación. Desde el punto de vista psicológico, lo que le sucedía a los prisioneros liberados podría denominarse despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño. No podíamos creer que fuera verdad. ¿Cuántas veces en los pasados años nos habían engañado los sueños? El camino que partía de la aguda tensión espiritual de los últimos días pasados en el campo no estaba exento de obstáculos. Sería un error pensar que el prisionero liberado no tenía ya necesidad de ningún cuidado. Durante esta fase psicológica se observaba que las personas de naturaleza más primitiva no podían escapar a las influencias de la brutalidad que les había rodeado mientras vivieron en el campo. Ahora, al verse libres, pensaban que podían hacer uso de su libertad y sin sujetarse a ninguna norma. Lo único que había cambiado para ellos era que en vez de ser oprimidos, eran opresores. Solo muy lentamente se podía devolver a aquellos hombres a la verdad lisa y llana, de que nadie tenía derecho a obrar mal, ni aun cuando él le hubiera hecho daño. Para todos y cada uno de los prisioneros liberados, llegó el día en que, volviendo la vista atrás a aquella experiencia del campo, fueron incapaces de comprender cómo habían podido soportarlo. Y sí, llegó por fin el día de su liberación, y todo les pareció como un bello sueño. También llegó el día en que todas las experiencias del campo no fueron para ellos nada más que una pesadilla. La experiencia final para el hombre que vuelve a su hogar es la maravillosa sensación de que, después de todo lo que ha sufrido, ya no hay nada a lo que tenga que temer, excepto Dios. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. La logoterapia difiere del psicoanálisis en cuanto considera al hombre como un ser cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus principios morales, y no en la mera gratificación y satisfacción de sus impulsos e instintos, ni en poco más que la conciliación de las conflictivas exigencias del ello, del yo y del superyo, o en la simple adaptación y ajuste a la sociedad y al entorno. Y yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir aún en las peores condiciones, como el hecho de que saber que la vida tiene un sentido. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Yo veo en estas palabras un motor que es válido para cualquier psicoterapia. En cuanto a mí, cuando fui internado en el campo de Auschwitz, me confiscaron un manuscrito listo para su publicación. No cabe duda de que mi profundo interés por volver a escribir el libro me ayudó a superar los rigores de aquel campo. Por ejemplo, cuando caí enfermo de tifus, anoté en míseras tiras de papel muchos apuntes con la idea de que me sirvieran para redactar de nuevo el manuscrito si sobrevivía hasta el día de la liberación. Estoy convencido de que la reconstrucción de aquel trabajo que perdí en los siniestros barracones de un campo de concentración bávaro me ayudó a vencer el peligro del colapso. Puede verse, pues, que la salud se basa en un cierto grado de tensión, la tensión existente entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido, o el vacío entre lo que se es y lo que se debería ser. Esta tensión es inherente al ser humano y por consiguiente es indispensable al bienestar mental. La logoterapia intenta hacer al paciente plenamente consciente de sus propias responsabilidades, razón por la cual ha de dejarle la opción de decidir por qué, ante qué o ante quién se considera responsable. Corresponde, pues, al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital siendo responsable ante la sociedad o ante su propia conciencia. Una gran mayoría, no obstante, considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas.
Estos son los que no interpretan sus vidas simplemente bajo la idea de que se les ha asignado una tarea que cumplir, sino que se vuelven hacia el rector que les ha asignado dicha tarea. La función del logoterapeuta consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente, de forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de las significaciones y los principios. No precisa imponer al paciente ningún juicio, pues en realidad la verdad se impone por sí misma sin intervención de ningún tipo. Al declarar que el hombre es una criatura responsable y que debe aprender el sentido potencial de su vida, quiero subrayar que el verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo que se denomina autorrealización. Esta no puede ser en sí misma una meta por la simple razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por conseguirla, más se le escapa, pues solo en la misma medida que el hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se autorrealiza. En otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera un fin en sí misma, sino cuando se la toma como efecto secundario de la propia trascendencia. El segundo medio para encontrar un sentido en la vida es sentir por algo como la obra de la naturaleza o la cultura, y también sentir por alguien, por ejemplo, el amor. El amor constituye la única manera de aprender de otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. Un tercer cauce para encontrar el sentido de la vida es por vía del sufrimiento. Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo del sufrimiento. Por lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia él, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento. El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. Uno de los postulados básicos de la logoterapia estriba en que el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. Cada edad tiene su propia neurosis colectiva y cada edad precisa su propia psicoterapia para vencerla. El vacío existencial, que es la neurosis masiva de nuestro tiempo, puede descubrirse como una forma privada y personal de nihilismo, ya que el nihilismo puede definirse como la aseveración de que el ser carece de significación. El hombre no está totalmente condicionado y determinado. Él es quien determina si ha de entregarse a las situaciones o hacer frente de ellas. En otras palabras, el hombre, en última instancia, se determina a sí mismo. El hombre no se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia y lo que será al minuto siguiente. Si te gusta este video, te recomiendo leer El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Fue un psiquiatra y neurólogo austriaco, superviviente del Holocausto, conocido por desarrollar la logoterapia, una forma de psicoterapia que enfatiza la búsqueda de sentido en la vida. Frank adopta un punto de vista sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Síguenos con más libros para la vida en tu biblioteca audiovisual.